Muy buenos días con todos, jóvenes, las personas que nos están acompañando también. Un gusto estar nuevamente aquí. Vamos a revisar la Casa Abierta de Historia a cargo de sus dos compañeras, Nairobi López y Melanie Salán. Vamos, antes de comenzar, a ir preguntándonos un poco sobre el objetivo, la perspectiva. Primero, no se olvide, en general, el ámbito de la historia no es solo un recurso más, no es solo aprenderme las fechas, que a veces no me aprendo, que cuando tengo la evaluación tengo que sacar el cuaderno porque no me acordaba. No es solo eso, no es solo tener un bonito cuaderno con una serie de fechas, una serie de hechos históricos. Es principalmente relacionar esos hechos históricos, cómo pueden aportarnos, darnos una mirada en la actualidad. Esto de no olvidar el pasado, que era un eslogan más que una realidad a veces, pero que era muy importante, no es solo la posibilidad de no olvidarnos qué nos ha pasado de malo, que feo que ha sido en la historia, tal vez para América Latina, para el Ecuador, sino es aprender de esas consideraciones. La historia nos enseña y nos da la posibilidad de aprender de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Vamos a ver el día de hoy, a través de sus compañeras, el mercantilismo europeo. ¿Cómo ha venido evolucionando esta perspectiva? Usted dirá, pero profesor, ya vimos en clase. Sí. Ahora, el punto central es cómo ustedes interpretan esto. Como les decía en la casa abierta anterior, el punto central es cómo usted interpreta esta realidad, cómo la expone, cómo la manifiesta. Habrá momentos en que se nos va rápida la exposición, es parte del proceso mismo. Yo me imagino la primera vez usted expone nervioso, no sé qué decir, al momento que leo o expongo lo que yo sabía, se acabó y di en 5 minutos. No es tanto ese el punto, es que ustedes puedan comprender algo más desde otra perspectiva. Nosotros como profesores siempre tenemos una visión y planteamos la realidad para que sea comprensible, pero es mucho mejor cuando nuestros compañeros dan otra idea de esta consideración. Bien, como les decía, entonces vamos a iniciar esta casa abierta de historia priorizando y enfatizando esta perspectiva de lo que es la historia. No se olvide, la historia no es solo el ámbito del pasado, es tratar de comprender ese pasado que nos pueda aportar en el hoy, si no, carece de sentido. Propiamente, vamos entonces a comenzar retratando lo que es el mercantilismo europeo. Ya, buenos días con todos, bienvenidos a la Casa Abierta de Historia. El tema que les vamos a presentar es el mercantilismo europeo. El mercantilismo se denomina mercantilismo un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollan durante los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía con el desarrollo del absolutismo y consistiendo en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: la relación entre el poder político y la actividad económica, y la intervención y el control de la moneda. Así tendieron la regularización estatal de la economía unificada del mercado interno, el crecimiento de la población y el aumento de producción, controlando recursos naturales en mercados interiores y externos. Ya. El mercantilismo, ¿cómo se formó? El mercantilismo se desarrolla en una época en la que la economía europea estaba en transición de feudalismo al capitalismo. Las monarquías feudales medievales estaban siendo reemplazadas por las nuevas naciones del Estado, centralizadas en forma de monarquías absolutas o parlamentarias.
Los cambios tecnológicos en la navegación y el crecimiento de los núcleos urbanos también contribuyeron al rápido incremento del comercio internacional. El mercantilismo se enfocaba en cómo este comercio podía ayudar a mejorar a los estados. Gracias. A continuación, mi compañera. ¿Cómo afectó el mercantilismo europeo? El mercantilismo europeo afectó al comercio dado el sistema que implementó, obteniendo así amplias ventajas sobre las colonias americanas. En América el comercio se vio restringido por el encarecimiento de los productos procedentes de España, y este inconveniente provocó el ingenio de los americanos, quienes en lugar de comprar decidieron elaborar sus propios productos, y así en poco tiempo surgieron importantes industrias manufacturadas y crecieron los telares, obrajes y molinos y molinas. Sigue, Alicia, por favor. El siguiente tema. El mercantilismo y la acumulación primitiva. Marx dice que la acumulación primitiva significa la expropiación de los productos directos y más específicamente el aquilonamiento de la propiedad privada, que se funda en el trabajo propio. Esta es la explotación del trabajo, permitiendo un elemento clave del capitalismo, formalmente libre de otros. El sentido de la acumulación primitiva es privatizar los medios de producción, de tal modo que sus propietarios puedan aprovecharse de la existencia de la población sin miedos que tienen que trabajar por ellos. Eso afecta sobre todo a las grandes masas regulares que eran expulsados del campo y respondían a un programa político que se ha llamado individualismo agresivo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Algunas de las principales características del capitalismo son las siguientes. Se rige por la libertad del mercado, es decir, que utiliza el comercio libre para fabricar, comprar y vender cualquier tipo de bienes y servicios, sobre todo los de la sociedad. Posee una mínima intervención y supervisión del gobierno, ya que los entes gubernamentales gestionan la defensa nacional para que se respete la propiedad privada y se cumplan todos los contratos. Gracias. Bien, como ustedes pueden observar, esta entrada rápida a lo que es el mercantilismo tiene un objetivo final. Nosotros tenemos un sistema económico principalmente basado en este modelo llamado capitalismo. Algunos fueron críticos al capitalismo, como Marx, pero principalmente sus compañeras han tratado de visibilizar esta relación que tiene el mercantilismo en sus orígenes, desde el paso del feudalismo, del modelo feudal, hacia el capitalismo, tratando de considerar principalmente estas nociones hacia el modelo que tenemos en la actualidad. Como ustedes pueden observar, ustedes dirán, bueno, el mercantilismo en esos siglos era entendible que en una colonia se plantee esta perspectiva. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué hablar del mercantilismo si realmente nosotros no vivimos ya en esa época? Como ustedes pueden observar aquí, realmente el mercantilismo influye directamente en la acumulación de capital actual que todos conocemos como capitalismo. El Ecuador, América Latina, aun cuando ha tomado otras posturas políticas, sigue teniendo este mismo modelo. ¿Quiénes son los que se enriquecen? Los mismos que en la época del mercantilismo. Aquellos dueños impulsados por la economía monetaria
impulsados principalmente y supuestamente por el impulso y el movimiento principal hacia la tecnificación, hacia la ciencia. ¿En qué ha degenerado realmente este tema del mercantilismo? En tener este elemento basado solo en lo económico, solo en el dinero, solo en la posibilidad de acumular capital y de no llegar a un ámbito más comunitario, más participativo. Bien, como ustedes pueden entonces visibilizar, y espero que es el objetivo final de una casa abierta de historia, más allá de que tenemos datos puntuales. Usted ha visto elementos concretos de lo que es la historia en cuanto a este tema del mercantilismo. Visualicen cómo llega hasta la actualidad. No es solo un punto aislado, no es solo una perspectiva sin más, es principalmente la posibilidad de generar un análisis en el cual comprendamos que estos procesos llegan hasta nuestra propia actualidad. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud a las compañeras? ¿Algo que acotar al tema que se ha planteado aquí? ¿No? Bueno, para finalizar, ¿por qué tomar un tema como el mercantilismo? ¿Por qué hablar de un sistema netamente económico en historia? ¿Por qué no tratamos, por ejemplo, lo que pasó del siglo XV, de la llegada de los españoles hasta el siglo XIX, que fue directamente la independencia? Porque hay elementos que se nos van y que nosotros los asumimos. Por ejemplo, lo económico. El Ecuador está complicado en cuestiones económicas porque ha habido una mala toma de decisiones. ¿Realmente es eso? ¿O son modelos que ya están siendo caducos y necesitan reformularse? Ese es el punto central de la historia. Comprender que hay elementos que nosotros suponemos que así son, asociamos que esa es la perspectiva, que así debe darse, que así debe plantearse. Pero en definitiva, ya a la larga, termina siendo un elemento que no lo hemos analizado. Por ejemplo, el mercantilismo. Como sus compañeras lo han planteado, el mercantilismo finalmente termina siendo el capitalismo actual. ¿Quiénes impulsaron esa economía? Nosotros, las colonias. ¿Quién impulsó la economía de los países europeos? No fue la propia Europa, fueron las colonias. Por lo tanto, si nosotros seguimos pensando en las perspectivas netamente capitalistas de la acumulación del capital, ¿a quién vamos a beneficiar? Seguramente no sea a nosotros. Por lo tanto, este objetivo final, y ya para cerrar esta parte, yo sé, las compañeras están pero ávidas del trabajo, entonces lo hicieron muy bien, les agradezco. Y ahí se nos va el tiempo rapidísimo. Si ustedes contabilizan nuestras casas abiertas para 40 minutos y se nos va rápido. Ánimo con su participación. Yo sé que a veces cuesta más cuando les pido opine, comente, realice una exposición donde realmente quién es el que debe ir desarrollando es usted. ¿A qué me refiero con esto? Por favor, dentro de cualquier casa abierta, de cualquier participación, de su punto de vista. Está muy bien su preparación, su trabajo, es muy bien realizado, pero ahí nos falta. Para tercero de bachillerato, ya no les queda nada realmente, y para quienes van a segundo de bachillerato, lo que les pido sobre todo en las materias que se refieren a estudios sociales, más de su opinión, más de su participación y más de su crítica. No se conforme con lo que decimos aquí. Muchas gracias, Melanie, muchas gracias, Nairobi. Estamos cerrando esta parte y nos vemos para ciudadanía.